Hola, soy Camila, tengo 32 años, y hoy voy a compartir con ustedes una historia de infidelidad que los dejará sin palabras. Mi esposo, ese hombre que creía conocer completamente, me hizo una solicitud increíble. Me rogó que hiciera algo con su mejor amigo, algo que cambió todo. ¿Cómo llegué a este punto? Quédate aquí conmigo para descubrir cada detalle de esta confesión de infidelidad. No vas a creer lo que pasó después. Sabes, siempre creí que mi matrimonio era a prueba de todo. Siempre tuvimos esa complicidad silenciosa, donde solo una mirada bastaba para entender lo que el otro quería decir. Nos conocíamos desde hacía años, y hasta hace poco, realmente creía que nuestro amor era sólido e inquebrantable. Pero, en los últimos meses, él comenzó a alejarse. Lo notaba en los pequeños gestos, en los silencios prolongados, en las excusas de cansancio cada vez más frecuentes para no estar juntos. Al principio, pensé que solo era el peso del trabajo, ¿sabes? El estrés, las responsabilidades, esas cosas que, con el tiempo, desgastan a cualquiera. Pero, con el paso de los días, me di cuenta de que la distancia entre nosotros no solo era física, sino emocional. Él estaba diferente. Algo parecía molestarlo, algo profundo, pero evitaba cualquier tipo de conversación sobre el tema. Hasta que un día, después de otra cena silenciosa, suspiró, respiró hondo, y sentí que algo serio estaba por venir. Comenzó a hablar, titubeante, con los ojos apartados de los míos como si eso fuera demasiado difícil para él. Dijo que quería compartir algo, que sentía que necesitábamos probar algo diferente para reavivar nuestra conexión. Confieso que mi corazón aceleró, una mezcla de expectativa y ansiedad, pero aún no tenía idea de lo que iba a proponerme. Fue entonces cuando mencionó a su mejor amigo. Ya lo conocía bien, siempre había estado presente en nuestras vidas, alguien a quien respetaba e incluso me gustaba tener cerca. Pero al escuchar la solicitud de mi esposo, sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Sugería que pasara más tiempo con su amigo, dijo que eso podría fortalecer nuestros lazos, y que, de alguna manera, traería una energía nueva a nuestra relación. Me quedé allí, mirándolo, sin entender exactamente qué quería decir con eso. Realmente no sabía cómo reaccionar. Mi cabeza daba vueltas. ¿Por qué estaba diciendo esto? Era como si me estuviera empujando hacia otra persona, como si quisiera que me acercara a su amigo de una manera más íntima. Al principio, cada salida con los dos parecía un experimento extraño. Trataba de mantener todo casual, pero en el fondo, mi mente no podía olvidar el motivo detrás de todo eso. Me cuestionaba, una y otra vez, ¿qué quería realmente mi esposo con esto? A veces, en medio de una cena, me sorprendía lanzando miradas rápidas hacia él, buscando alguna reacción, alguna explicación que me hiciera entender por qué él estaba fomentando estos encuentros. Pero él actuaba normalmente, casi como si fuera solo una noche cualquiera. Y luego estaba su mejor amigo, sentado a mi lado, siempre con una sonrisa fácil, un comentario gracioso en la punta de la lengua. Era el tipo de hombre que dominaba el ambiente sin esfuerzo. Observador, lleno de una confianza silenciosa que comencé a notar más y más con cada encuentro. Y era en esos momentos, entre un comentario gracioso y una mirada furtiva, cuando me daba cuenta de cómo mi corazón latía un poco más rápido. Después de las primeras salidas, comencé a sentirme más cómoda. Un día, él sugirió que saliéramos solo nosotros dos para resolver un detalle de un evento al que iríamos juntos. Estuve dudosa, claro, pero mi esposo lo fomentó, dijo que sería bueno, que debía aprovechar. Con su aprobación, acepté. Este primer encuentro a solas trajo una nueva capa de proximidad entre nosotros. Hablamos durante horas, y me impresionó cómo realmente prestaba atención a todo lo que decía. Parecía interesado en cada detalle, en cada historia, y me sentía vista de una forma que hacía mucho no sentía. Los encuentros continuaron, y los pequeños gestos se fueron volviendo cada vez más significativos. Notaba las veces en que él me tocaba suavemente al ayudarme a bajar del coche o cuando inclinaba el rostro hacia mí al escuchar lo que tenía que decir, manteniendo esa mirada que parecía atravesar mis palabras. Todo era sutil, pero estaba allí, como una tensión invisible, algo que tal vez solo yo sentía, o tal vez él también. La curiosidad comenzó a crecer en mí. Comencé a preguntarme cómo sería nuestra relación si no estuviera mi esposo entre nosotros. Había momentos en que quería preguntarle directamente qué pensaba de toda esta situación,
si estaba tan confundido como yo. Y esa curiosidad, ese deseo de ir un poco más allá, me asustaba. Sabía que estaba caminando sobre una línea peligrosa, pero al mismo tiempo, no podía evitar esa sensación. En una cena, en especial, se ofreció a llevarme a casa. Era tarde, y mi esposo ya había vuelto al trabajo después del evento. Durante el trayecto, el silencio entre nosotros era casi palpable, como si ambos estuviéramos conscientes de lo que ese momento significaba. Él me miró, y sentí algo diferente en el aire, una sensación de que algo estaba a punto de suceder, pero ninguno de los dos se atrevía a dar el primer paso. La mezcla de emociones era casi irresistible: curiosidad, culpa, deseo. Sentía que cada encuentro me acercaba más y más a ese punto donde no habría vuelta atrás. Esa noche parecía diferente desde el principio. El ambiente estaba envuelto en una penumbra acogedora, la música de fondo era suave, pero llena de una melodía que, de alguna manera, parecía intensificar el deseo silencioso que flotaba entre nosotros. Desde que él tomó mi mano por primera vez, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, una ola de calor mezclada con nerviosismo. Era un toque que parecía inocente, pero hacía que cada parte de mí cobrara vida, despertando una energía que no sentía desde hacía mucho tiempo. La conversación entre nosotros fluía, pero en ese punto apenas podía prestar atención a las palabras. Cada vez que él me miraba, sentía mi corazón latir más rápido y mi cuerpo responder de una manera que trataba de controlar, pero no podía. Había algo irresistible en la forma en que me observaba, con una intensidad que parecía atravesar cualquier barrera entre nosotros. Su mano seguía sobre la mía, los dedos deslizándose suavemente, y cada toque, por más leve que fuera, enviaba una descarga eléctrica por mi piel. Cuando nuestras miradas se encontraron, sentí un calor subir por mi rostro y un impulso que me empujaba a acercarme más. Él se inclinó ligeramente, como si estuviera esperando un permiso silencioso, y sentí que en ese instante estaba lista para cualquier cosa. Mis pensamientos empezaron a enredarse, pero el deseo que crecía era más grande que cualquier duda o temor. El mundo a mi alrededor pareció desaparecer. Ya no había restaurante, ya no había música, ya no había nadie más que nosotros dos. Cuando se acercó aún más, hasta que nuestros rostros estuvieron a centímetros de distancia, pude sentir su respiración, lenta y profunda, entrelazándose con la mía. Mi corazón latía tan rápido que casi podía oírlo, y cada parte de mi cuerpo parecía clamar por ese momento. Entonces, finalmente, nuestros labios se tocaron. Al principio, fue un beso suave, casi como si ambos estuviéramos probando los límites de lo que estaba sucediendo. Pero rápidamente, el deseo se apoderó de nosotros. La intensidad del beso fue creciendo, y sentí como si una ola de adrenalina me invadiera. Sus dedos se deslizaron por mi rostro, por mi cabello, y cada movimiento me envolvía más. Era como si el mundo estuviera suspendido, y lo único que importaba era ese instante, ese toque, esa entrega. Estábamos allí, rendidos el uno al otro, sin poder controlar la pasión que desbordaba. Cada segundo de ese beso parecía prolongado, lleno de una excitación que me hacía olvidar todo. Ya no pensaba en las consecuencias, en las dudas, en nada más que lo que estaba viviendo. A la mañana siguiente, al despertar, la realidad me golpeó con fuerza. Sentí un peso en el pecho al recordar lo que había pasado. Mientras me arreglaba, el espejo parecía reflejar a una persona diferente. Había culpa en cada mirada que me dirigía, una angustia silenciosa que no podía ignorar. Al mismo tiempo, algo en mí se resistía a abandonar esa sensación de libertad, esa chispa que había reavivado una parte de mí que llevaba tiempo dormida. Cada encuentro con el amigo de mi marido me llevaba a un torbellino de emociones. Durante el día, cuando estaba en casa, intentaba actuar con normalidad. Sonreía, hablaba sobre trivialidades, pero cada palabra escondía un secreto que me consumía. Sin embargo, cuando estaba con él, parecía que el mundo era diferente. Me hacía reír, me hacía sentir deseada y viva, algo que no sabía que me faltaba hasta el momento en que todo comenzó. Esos momentos me daban una felicidad intensa, pero tan pronto como la puerta se cerraba y regresaba a casa, el remordimiento comenzaba a devorar esa felicidad. Mi marido empezó a notar mi comportamiento más cerrado, como si siempre estuviera ausente en mis pensamientos, pero traté de desviar la mirada y poner una máscara de normalidad. El dilema, sin embargo, siempre estaba allí, en cada gesto, en cada intercambio de miradas.
Al mismo tiempo que quería retroceder, como si nada hubiera pasado, una parte de mí deseaba esos encuentros secretos, como si fueran una escapatoria, una huida de la realidad. Vivir esa vida doble era agotador. Mis pensamientos me acompañaban todo el día. Y, cada vez que salía para encontrar al amigo de mi marido, tenía que inventar una excusa para justificar mi ausencia, o fingir que estaba más ocupada de lo que realmente estaba. El miedo a ser descubierta crecía con cada encuentro, y mi mente era un campo de batalla donde la culpa y el deseo luchaban sin descanso. Me veía dividida entre dos mundos, uno donde aún era la esposa dedicada, la pareja fiel, y otro donde me entregaba a esta nueva pasión, esta sensación que me hacía olvidar la culpa, al menos mientras estaba en sus brazos. Pero la verdad era que estaba viviendo una vida doble, tratando de ocultar lo que cada vez era más imposible de esconder, y eso me estaba llevando a un punto donde las decisiones se volvían inevitables. Fue un día como cualquier otro, pero la tensión estaba en el aire. La mirada de mi marido era diferente, más atenta, más observadora. Desde que los encuentros con el mejor amigo se hicieron más frecuentes, comencé a sentir que algo se estaba rompiendo. Él no hablaba directamente sobre ello, pero la forma en que me miraba, los pequeños detalles que empezaba a notar, todo eso me hizo sentir que ya no podría esconder lo que estaba sucediendo. Y, en el fondo, sabía que él comenzaba a sospechar. Era una tarde tranquila cuando finalmente decidió confrontarme. Entró en la sala con una mirada seria, un poco distante, pero con una energía cargada de una pregunta que no había hecho hasta ese momento. Se sentó a mi lado y, con una calma aterradora, dijo, «Has estado diferente. ¿Qué está pasando, realmente?» Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. No habló de manera agresiva, pero el tono de su voz parecía cargar un peso insoportable. Sabía, de alguna manera, que algo no estaba bien, y en ese momento, el secreto que había estado tratando de proteger se convirtió en una bomba a punto de explotar. El aire parecía pesado entre nosotros, y mi mente estaba una confusión de sentimientos. El remordimiento, la culpa, la ansiedad, todo se mezclaba y me paralizaba. Pero, de repente, sentí una necesidad urgente de ser honesta, de finalmente sacar fuera todo lo que me estaba devorando. Sabía que ya no podría engañarme más a mí misma, ni a él. No sé cómo pasó, pero pasó, comencé, mi voz fallando con cada palabra. Lo miré, tratando de encontrar alguna reacción, algún signo de comprensión, pero su mirada estaba fija, sin perder ningún movimiento mío. Cuando me pediste que pasara más tiempo con tu amigo, no imaginaba que algo así pudiera suceder. Pensé que estaba haciendo lo correcto, que sería una buena idea para los tres. Pero algo cambió. Él se acercó a mí de una manera que no esperaba. Y, en algún momento, yo perdí el control. Hice una pausa, sintiendo un nudo en la garganta, la culpa devorándome. Cada palabra parecía un peso, cada segundo de la confesión me dejaba más expuesta. No quería hacer esto. Nunca imaginé que me enamoraría de él. Me siento horrible, culpable. Siento que traicioné tu confianza, la confianza de los dos. El silencio entre nosotros era ensordecedor. Sentía como si estuviera destrozando todo lo que habíamos construido. El arrepentimiento venía como una ola, ahogándome, pero también había algo más, algo confuso, una sensación de alivio. Finalmente, lo había admitido. Pero al mismo tiempo, sabía que nada volvería a ser como antes. Miré en sus ojos y, por primera vez en mucho tiempo, vi dolor. Él no necesitaba decir nada, el sufrimiento estaba estampado en su rostro, y supe que nada de lo que dijera ahora podría borrar lo que había hecho. Había cruzado una línea que no podía deshacerse. Perdóname, dije, casi sin sonido, tratando de expresar todo el dolor que sentía. Pero sabía que la confianza que habíamos construido se había perdido, y todo lo que quedaba era un vacío que no podría ser llenado con palabras. Ese silencio pesaba sobre nosotros, como una nube cargada a punto de estallar. Mi corazón latía tan rápido que apenas podía respirar. Cada palabra que decía parecía demasiado pequeña, inútil frente al tamaño del dolor que estaba allí, entre los dos. Lo miré, intentando encontrar algo, alguna respuesta en sus ojos, pero él parecía más distante que nunca. No me interrumpió, pero la forma en que permanecía inmóvil me hacía sentir que todo lo que estaba pasando era aún más real, más doloroso de lo que imaginaba. Estaba revelando una verdad tan amarga, tan difícil de tragar,
y él, como si supiera que ya no había vuelta atrás, solo me observaba con una mirada profunda y llena de sufrimiento. Intenté, con todas mis fuerzas, contener las lágrimas, pero vinieron, rápidas y descontroladas. Me siento perdida, admití, con la voz quebrada, sin saber qué más decir. Yo, no quería hacerte daño. No quería que las cosas llegaran a este punto. Solo me dejé llevar por algo que pensé que podría llenar un vacío, algo que pensé que faltaba. Pero ahora veo lo que esto ha hecho con nosotros, con nuestra vida. Y no sé cómo regresar. Cada palabra parecía una cuchilla afilada, cortando más profundo, desgarrando las capas de confianza que sabía que habíamos construido a lo largo de los años. Quería retroceder en el tiempo, poder cambiar lo que había hecho, pero sabía que no tenía esa oportunidad. El arrepentimiento me consumía, pero también había algo más en mí, un miedo profundo de que, al decir la verdad, en realidad estuviera perdiendo todo lo que alguna vez fue importante. No solo su confianza, sino quién era yo, quiénes éramos. Y sabía que, de alguna manera, esa petición, la que él había hecho, había sido el gatillo, la llave que desbloqueó un deseo reprimido dentro de mí. Pero eso no justificaba nada. Los segundos parecían arrastrarse, cada uno más pesado que el anterior, mientras él procesaba mis palabras. Vi la lucha dentro de él, vi el dolor y la conmoción, pero también vi una cierta aceptación silenciosa, como si ya supiera que lo que sea que hubiera sucedido entre nosotros dos era algo que no podría ser borrado. No había forma de regresar atrás, no había forma de reiniciar todo lo que estaba sucediendo. Lo siento mucho, repetí, mis palabras casi en un susurro. Finalmente rompió el silencio, pero no fue con ira. Era más bien una tristeza amarga, un tono resignado que me hizo sentir aún más culpable. Solo movió la cabeza, como si estuviera intentando entender, pero el dolor en sus ojos era la respuesta. Y, en ese momento, supe que algo en nuestra relación había cambiado para siempre. Nos quedamos allí, en silencio, durante unos minutos que parecieron horas. La sensación de estar viviendo en una realidad paralela, donde todo lo que conocía se estaba deshaciendo, me ahogaba. No sabía qué sucedería a continuación, no sabía si sería capaz de recuperar su confianza o si eso significaría el fin de todo. Pero una cosa era cierta, estaba en un punto de inflexión, y ya no había vuelta atrás. La verdad, aunque amarga, ahora estaba expuesta. Si te has conectado con esta historia y quieres seguir el desenlace de todo lo que está por venir, suscríbete al canal. No pierdas la oportunidad de estar al tanto de cada capítulo de este intenso viaje lleno de emociones. También comparte tus propias historias y pensamientos en los comentarios. Hablemos sobre lo que significa lidiar con los dilemas del corazón y de la vida. Estoy aquí para escucharte.